Bienvenidos de regreso a este programa sobre los primeros 100 días de mandato del presidente Iván Duque y su equipo de gobierno. Como lo explicamos antes de la pausa, vamos a tratar diversos temas en bloques temáticos, el primero de los cuales es la legalidad y la lucha contra la corrupción. Aquí en el estudio estará el presidente Duque acompañado de los ministros y funcionarios responsables de cada uno de los temas de gobierno. Comenzamos con el primer bloque temático, la legalidad y la lucha contra la corrupción. Al frente de estos temas están los ministerios de Justicia, del Interior y de Defensa. Veamos a continuación los perfiles de los ministros y al regresar ellos estarán conversando con el presidente Duque y con la señora vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. El Ministerio de Justicia y del Derecho lo dirige Gloria María Borrero, una abogada con más de 35 años de experiencia, exdirectora de la Corporación Excelencia en la Justicia, además consultora para el Ministerio del Interior y Justicia. Nancy Patricia Gutiérrez, ministra del Interior, es la primera mujer en ocupar ese ministerio. Esta abogada cundinamarquesa es también la única mujer que ha sido presidenta del Senado y la Cámara de Representantes. Guillermo Botero Nieto es el ministro de Defensa, abogado, ha sido docente en Finanzas y Comercio Internacional, hizo parte de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá y ocupó durante 15 años la presidencia de FENALCO. Como ustedes saben, la legalidad, la lucha contra la corrupción ha sido uno de los pilares fundamentales de nuestro gobierno. Colombia necesita un ambiente donde la seguridad ciudadana y la seguridad rural se construya en un trabajo coordinado entre el ciudadano y la fuerza pública. Como ustedes saben, la lucha contra la corrupción también demanda transparencia, reducir la discrecionalidad en la toma de decisiones y los monopolios de información para que tengamos el mayor escrutinio ciudadano de la acción del Estado. Este primer panel de rendición de cuentas es para que los ciudadanos en sus casas, para que todos ustedes puedan analizar qué se recibió en materia de seguridad y qué indicadores se han puesto en marcha por parte del Estado. Desde el primer día del gobierno le insistí al ministro Guillermo Botero que construyéramos indicadores para estos primeros 100 días y que construyéramos dos planes, el plan Diamante y el plan El que la hace la paga, con el alto mando militar y de policía, de tal manera que fuéramos construyendo hacia el primer año de gobierno una reducción significativa de los delitos en el país. En estos primeros 100 días se ha visto una reducción integral del delito de un 13%. Esto nos muestra que cuando hay compromiso, dedicación y trabajo con la ciudadanía, se producen resultados efectivos. Pero quiero empezar con usted, ministro, haciéndole una pregunta. ¿Cuál fue la situación del sector de seguridad que usted recibió? Y después quiero que le cuente a los colombianos que nos están viendo los resultados que hemos alcanzado hasta ahora con los dos planes, el que la hace la paga y el plan Diamante, y poder mostrar cómo estos resultados van a ser la base para seguir construyendo una Colombia más segura de cara al primer año de gobierno. Sí, señor presidente. Lo primero hay que decir que uno de los grandes problemas que ha sido tratado como un problema de seguridad nacional ha sido el crecimiento desmesurado de las áreas de cultivos de coca. Se recibe con 179.000 hectáreas, pero nunca hemos encontrado el punto de inflexión y esa es una preocupación inmensa que tenemos. Tenemos que llegar a derrotar ese punto de inflexión y comenzar a bajar. ¿Qué hemos hecho en 100 días? Hemos erradicado 19.800 hectáreas, prácticamente 20.000 hectáreas en 100 días. Se llevaban erradicadas 30.000 en el resto del año hasta el 7 de agosto, en lo que corresponde al Ministerio de Defensa, y este es un logro bastante grande. Recibí 23 grupos de erradicadores, en este momento tengo 73 y voy a llegar a 100. Hay que recordar que por cada grupo de erradicadores se requieren 42 miembros de la fuerza pública para prevenir ataques a estos grupos que están haciendo ese trabajo.
La minería ilegal afecta a 299 municipios en 24 departamentos. Allí estamos trabajando. 70 excavadoras han sido aprendidas, 23 dragas, 41 destruidas en adición, 14 equipos, motobombas y demás que también fueron destruidos. Allí hay unos inmensos logros. Y si nos vamos a las cifras de seguridad ciudadana, presidente, en este gobierno teníamos una tendencia al crecimiento de los homicidios, que es, digamos, el delito que más pesa por ser la vida un elemento sagrado. Teníamos un crecimiento del 5%, hasta antes del 7 de agosto. Del 7 de agosto a la fecha ya lo tenemos reducido en un 2%. ¿Dónde tenemos concentrados los homicidios? Principalmente en Caucasia, en Tarazá, en Ituango y en Tumaco. Allí tenemos 256 homicidios más que el año pasado. Pero en esta zona tenemos, de un lado, el Plan Titán, en el caso de Tumaco, y en el caso del Chocó, norte de Antioquia. En estos municipios tenemos Agamenón 2, es otro plan, pero con usted, cuando estuvimos en Consejo de Seguridad en Caucasia, ya hemos hecho 20 consejos de seguridad, presidente. Cuando hicimos el Consejo de Seguridad en Caucasia, se implementó el Plan Aquiles, y ese Plan Aquiles está dando resultados. Ayer que estuvimos en Turbo con el buque Confort, los agradecimientos de la población son inmensos. Donde los demás datos, presidente, hemos tenido reducciones entre el 16 y el 36% para hablar de la extorsión. Ministro, un tema importante que también hay que compartir con los ciudadanos que nos están viendo. 573 municipios del país en estos 100 días no han tenido un solo homicidio. Sí, señor. Eso es un resultado muy importante que se debe al trabajo articulado de la fuerza pública con la ciudadanía. Y me gustaría también plantear lo siguiente, ministro. Cuando nosotros empezamos gobierno el 7 de agosto, usted recordará la preocupación de muchas personas en las ciudades con la presencia de los jíbaros, en los parques, en los entornos escolares. Y tomamos una decisión que fue aplicar el Código de Policía, sacar adelante un decreto reglamentario que nos ha permitido liberar esas zonas de la presencia y de la influencia de la droga. Son más de 6.000 parques y más de 5.000 entornos educativos. Cuéntele a los colombianos cómo se ha hecho ese trabajo y también la importancia de la línea 167, que ha sido otra herramienta que pusimos en las manos del pueblo colombiano. Sí, presidente. Me refiero muy rápidamente a su comentario de los municipios, los 573 sin homicidios, y aprovecho para decir que hay 837 municipios donde no ha habido extorsión. Ese es un punto importante. Con el decreto 1844, ¿qué hemos logrado? Alrededor de 60.000 comparendos, que es una intervención, a decir, bastante grande. 56.000 personas han tenido que ir a las estaciones de policía, la gran mayoría adultos, afortunadamente menos jóvenes, y como usted bien lo decía, 6.034 parques, que están prácticamente libres de estos jíbaros, y 5.800 establecimientos educativos de todos los niveles, porque hay desde educación media y educación superior, donde prácticamente estaban rodeando para vender sus drogas. Allí ha habido un extraordinario desempeño. Y con la línea 167 hemos recibido más de 16.000 llamadas, pero de ellas lo que más destaco son las denuncias sobre más de 245 establecimientos donde se estaba vendiendo la droga, y esos lugares han sido intervenidos. Como usted sabe, ya hemos hecho mucho de lo que hemos denominado paseo de olla, y eso está teniendo unos efectos, a decir verdad, bastante satisfactorios, presidente. Y ministro, permítame también hacer una reflexión importante. Una de las amenazas más grandes que encontró el gobierno era la presencia de grupos armados organizados en distintas zonas del país que estaban en una actividad logística y operacional al servicio de carteles internacionales, como lo vimos en Urabá, en el Chocó, como lo vimos también en Tumaco, como lo vimos en otros lugares del territorio. Tomamos decisiones operacionales con el Plan Diamante. Se han hecho programas como Agamenón 1, Agamenón 2, se ha creado el trabajo de la FUDRA 3 en el caso del Catatumbo, hemos fortalecido en la Orinoquía también la capacidad de interdicción, pero hay unos resultados operacionales que es muy bueno que los colombianos también lo conozcan de boca suya. ¿Qué ha venido pasando con la estructura del Clan del Golfo, que se ha venido desvertebrando?
¿Qué ha ido pasando con la mal llamada oficina, donde también hemos producido importantes capturas? Cuéntele a los colombianos brevemente ese trabajo desde el gobierno, con las directrices que se han tomado, cómo ha repercutido en la derrota de muchas de las estructuras operacionales de esas organizaciones. Presidente, con respecto a Plan Diamante, 1.453 afectaciones hasta el momento, concentrados en el mayor número en Clan del Golfo, Pelusos y Puntilleros. Pelusos son unos grupos más pequeños, pero de todas maneras han tenido 666 afectaciones, y por afectaciones hablamos de capturas, hablamos de entregas voluntarias y también hablamos de personas que han fallecido en muertes que hemos tenido dentro de operaciones militares. En el caso de los GAO residual, allí, que es un grupo delincuencial como cualquier otro, pero es conformado fundamentalmente por las antiguas FARC, más de 450 afectaciones. Y en el caso del ELN, una cifra relativamente similar, señor presidente. Todos esos grupos, de una manera u otra, a través de capturas, a través de entregas voluntarias y a través de personas que han sido muertos dentro de las operaciones militares, han tenido un debilitamiento gigantesco. Paso a la oficina, presidente. Fue capturado Pichi en los primeros días de su gobierno. Esa persona era la cabeza de la oficina y ha sido tan duros los golpes que se les han dado que no han sido capaces de nombrar una nueva cabeza, porque si la nombran, la capturaremos inmediatamente. Y esas personas van en extradición, según nos ha informado la Embajada Americana aquí en Colombia, para referirme a ese caso concreto. En el Plan Diamante son muchísimos los logros, porque eso implica también logro de armamento, en el sentido que han sido capturados, desmantelamiento de laboratorios, más de 450 laboratorios destruidos y cristalizaderos. En fin, en toda esa lucha en conjunto vamos, a decir verdad, con unos muy buenos resultados. Pero también tengo que decirle, presidente, en los segundos 100 días vamos a hacer pero muchísimo más, porque obviamente estamos más preparados, más motivados, con muchas más energías y hemos venido haciendo los ajustes necesarios para que los resultados que podamos mostrar en los próximos 100 días, es decir, antes del 17 de febrero, sean los más satisfactorios para la seguridad de todos los colombianos. Muchas gracias, ministro. Ministra Nancy Patricia, cuando empezó nuestro gobierno, yo le impartí a usted una instrucción y es llegar el 8 de agosto con los proyectos de lucha contra la corrupción por parte del gobierno nacional, también presentar dos proyectos muy importantes para la legalidad. Uno, que de una vez por todas le pone fin a esa idea que el secuestro o que el narcotráfico pueden ser interpretados como delitos conexos al delito político. Ese proyecto se presentó y ha tenido su curso en el Congreso. También se presentó una reforma política, donde uno de los grandes objetivos para mejorar la calidad de la política en Colombia es la eliminación del voto preferente, tener una mayor participación de la mujer, un mejor manejo de las finanzas, de las campañas, mayor transparencia, entre otros. Y se presentaron proyectos donde tenemos los temas de imprescriptibilidad de muchas de esas conductas, donde tenemos temas tan importantes como la transparencia en las declaraciones de renta y la información de los funcionarios, donde tenemos iniciativas como los pliegos tipo, la universalización en el país de ese tipo de herramientas. Y desde luego, después de que tuvimos el resultado electoral del 26 de agosto, aunque no se logró el umbral, la vocación del gobierno fue recoger muchos de esos proyectos y trabajar con los partidos políticos en una mesa técnica. Hay proyectos que han tenido tránsito en el Congreso, unos más acelerados que otros. Usted ha venido liderando esa tarea. Cuéntele también a los colombianos que nos están viendo cómo se ha ido dando el curso de esos proyectos, la importancia que tiene y también el haber acompañado las iniciativas de la Fiscalía y de la Procuraduría para tener un mejor entorno de lucha contra la corrupción en el país. Presidente, lo primero, valga la pena recordar efectivamente que usted de su campaña, la plataforma fundamental fue la lucha contra la corrupción. Efectivamente, en el equipo recién conformado antes de la posesión con la ministra de Justicia, con la secretaria jurídica de Presidencia, empezamos a elaborar estos proyectos que se llevaron al Congreso bajo su instrucción
y luego, después de la consulta anticorrupción, se reforzó toda esa tarea. ¿Qué ha pasado en la evolución de los proyectos? O primero que todo, que tanto se ha hablado de la relación del gobierno con el Congreso de la República. Primero, ninguno de los partidos políticos tiene mayorías en el Congreso para imponer un criterio. Aún el partido de gobierno o los 3 partidos de gobierno que tomaron la decisión de declararse así, no alcanzan los votos para tener una mayoría ni en Senado ni en Cámara. Esto nos ha llevado a tener una interlocución permanente con todos los partidos políticos, aún con la oposición, porque presentados los textos de los proyectos, y usted fue muy claro, no queremos ferrocarrilear nada, ni votar a pupitrazo limpio ningún proyecto. Vamos a debatirlos, hemos estado en ese ejercicio, la reforma política ya pasó por el Senado, la próxima semana entra a la Cámara de Representantes. El proyecto de no conexidad de delito político con narcotráfico y secuestro, otro de los pilares de la campaña, ya pasó por Cámara y entra la semana siguiente al Senado. ¿Qué hemos hecho? Usted dijo, vamos a ponerle unos mensajes de urgencia a los proyectos que vienen de la mesa técnica anticorrupción, pero es que el Congreso tiene un reglamento que tiene unos tiempos. Primero determina que las reformas constitucionales no pueden tener mensaje de urgencia. Teníamos un paquete de los proyectos del gobierno y de los proyectos anticorrupción de 5 proyectos de reforma constitucional, incluyendo la reforma a la justicia. Pero además de eso hay más de 500 proyectos que han presentado los congresistas, entre ellos más de 60 reformas constitucionales. Si nosotros hubiéramos presentado los mensajes de urgencia a los proyectos anticorrupción, se hubiera bloqueado el trabajo de las comisiones primeras de Senado y Cámara. Entonces, dentro del análisis de los tiempos reglamentarios de la Ley Quinta, definimos que entre la primera y segunda semana de noviembre era la oportunidad de presentar los mensajes de urgencia. Así lo hicimos, usted nos dio el instructivo, hay que presentar los mensajes de urgencia, se presentaron. Vamos en tiempos, actualmente las comisiones primeras están trabajando conjuntamente, debatiendo la extensión de la Ley 418, que la hemos trabajado con los consejeros presidenciales para la seguridad, para los derechos humanos, la Consejería para la Paz, el ministro de Justicia. Vamos en esa discusión muy lento porque es un proyecto que tiene 2 temas fundamentales. Cómo entregarle a usted, como nuevo gobierno, herramientas para garantizar el orden público y segundo, cómo generar un marco para un posible negociación o acuerdo con el ELN. Después esperamos que el próximo lunes… Déjeme, yo interrumpo ahí por un segundo, porque hay muchas personas que nos están viendo desde sus casas y se preguntarán la importancia de la Ley 418. La Ley 418 es una herramienta que ha tenido el país por mucho tiempo y se ha ido renovando. Y es una ley que permite facilitar los procesos de desmovilización, desarme y reinserción. Pero yo quiero hablarle a los colombianos que nos están viendo con mucha claridad sobre el tema del ELN. Desde que empezó nuestro gobierno dijimos, en los primeros 30 días vamos a evaluar qué ocurrió durante los 17 meses de conversación con el gobierno anterior. Y encontramos más de 400 actos criminales, entre los que se encuentran más de 100 homicidios. ¿Y cuál ha sido la postura nuestra? Decirle con claridad al ELN, si tienen voluntad de paz, nosotros estamos listos a conversar sí y solo sí ocurren 2 fenómenos. Se liberan todos los secuestrados y adicionalmente se le pone fin a todos los actos criminales, porque el país no puede validar la violencia como un mecanismo de acercarse al Estado. Y por eso hemos sido absolutamente claros, mientras se persista en la violencia, lo que va a recibir el ELN y cualquier otro grupo armado organizado es la capacidad ofensiva, disuasiva y sancionatoria del Estado en conjunto, que es el Poder Ejecutivo, la Fuerza Pública, con el aparato judicial para aquellas sanciones ejemplarizantes. Quería hacer esa anotación, ministra. Presidente, pero permítame también hago una reflexión y es que esta ley de orden público ha traído un debate profundo al interior de las comisiones primeras, porque efectivamente es el marco que cada 4 años se renueva
para entregarle unas facultades al presidente cuando asume el gobierno, pero también tiene un marco de orden público que tiene que tener el presidente unas herramientas. ¿Cuál ha sido la susceptibilidad? En el Congreso creen que esta norma o que cualquier iniciativa que tenga que ver con los temas de orden público va encaminado a acabar con los acuerdos de La Habana. Y también hemos sido muy claros porque, siguiendo sus instrucciones, el gobierno, dentro del marco de la legalidad, eje fundamental del cual estamos hablando, nosotros respetamos la Constitución y la ley y por lo tanto el doctor Emilio Archila es la garantía al interior de la presidencia para el cumplimiento de los acuerdos de La Habana. Pero es que el país no se puede detener ahí. Hay muchos otros problemas, ya lo ha dicho el ministro de Defensa, están todos estos grupos organizados derivados del aumento del narcotráfico, de la explotación ilegal de minerales, razón por la cual se requiere también una acción contundente. Ese tema de la ley 418. Usted toca ahí un punto también fundamental que es importante que las personas que nos acompañan en sus casas lo oigan con mucha claridad de parte nuestra. Este gobierno le ha dicho a los colombianos que todo lo que es un proceso de reincorporación de la base guerrillera, de las personas que genuinamente quieren hacer una transición a un orden institucional de legalidad, van a tener ese acompañamiento. Y hemos dicho que vamos a atender los territorios, que se van a adelantar los proyectos productivos, pero hemos sido también profundamente claros y tenemos que serlo hoy en esta rendición de cuentas, que debemos ser contundentes cuando se presentan casos donde hay un regreso a la ilegalidad o a la violencia. Esa es la premisa de construir una paz con legalidad. A esas personas de la base, a esas personas que están haciendo esa transición, a los que están genuinamente en la reincorporación, apoyar conforme está previsto en las iniciativas productivas, pero cero tolerancia con el regreso a la criminalidad y con la reincidencia. Ministra, como usted estaba terminando aquí la descripción del marco de proceso legislativo, yo quisiera que usted también terminara esa parte e hiciera referencia a dos logros que se han tenido en el Ministerio del Interior. Uno, que fue el trabajo articulado con entes de control, con la Personería, con la Procuraduría, con la Fiscalía, para que tengamos una política para atender esa situación tan dolorosa que se había venido presentando en el país o que se ha venido presentando asesinatos de líderes sociales. Cuando empezamos nuestro gobierno, más de 300 personas habían estado en esa lamentable situación. Y ahora queremos un marco de atención integral con unos protocolos muy firmes con todas estas instituciones para atender las alertas tempranas. Resuma de pronto el avance de la agenda legislativa y también narre esos otros logros importantes del Ministerio del Interior que son relevantes. Y no me deje sin mencionar algo que también quiero reconocer. El trabajo que se ha venido haciendo con distintos grupos poblacionales en el país para que tengamos una plataforma armónica de diálogo social. Una de ellas muy importante, y allá estaremos próximamente en los 60 años con la acción comunal. Así claro que sí, presidente. Mire, en el tema legislativo, y me salgo un poco como del formato de esta rendición de cuentas, y es que el vicepresidente al presidente todas las semanas me hace seguimiento de la agenda legislativa y me dice, tenemos que sacar los proyectos anticorrupción, porque es un compromiso del gobierno y del propio presidente. Y yo le digo, presidente, estamos dentro de los marcos normativos del reglamento del Congreso. Vamos a sacar, yo estoy segura que con la voluntad política del Congreso vamos a sacar adelante esos proyectos. Ahora, hubo problema, por ejemplo, con el salario de los altos funcionarios del Estado. Es un proyecto que no pudo avanzar, son dos proyectos que venían de la mesa técnica, derivados de la consulta, por dos razones. La primera, porque realmente los congresistas hicieron un debate y dijeron, es que los altos salarios no son corrupción, no son significado de corrupción. Pero en segundo lugar, porque se generaron unos impedimentos y de allí quedó un llano de discusión jurídica y no avanzaron esos proyectos. Yo, de acuerdo con su instrucción, me comprometía que vamos a revisar nuevamente con la mesa el próximo año
la forma de redacción de los proyectos, de manera que el próximo año insistamos en esos proyectos, que es un compromiso más de también que tiene que ver con el tema fiscal del país. Pero le reitero aquí, presidente, ante todo el país, espero que el paquete anticorrupción salga. Hemos fusionado algunos, por ejemplo, la extensión de la responsabilidad de las personas jurídicas porque sus directivos han incurrido en actos de corrupción, quedó incorporado dentro del proyecto que lidera la Fiscalía y dentro del proyecto que lidera la Procuraduría. De igual manera, todas las restricciones a los beneficios carcelarios para funcionarios que terminen condenados por corrupción también quedaron incorporados y lo importante es que la norma salga. La semana próxima tendremos comisiones primeras conjuntas para darle trámite a los 3 primeros proyectos que tienen mensaje de urgencia y la segunda semana esperamos terminar con el de la probidad administrativa que es liderado por la Procuraduría. Ya le dijimos a la vicepresidenta también que estaremos presentando un proyecto que estaba en construcción conjunto con la Presidencia de la República. Es decir, presidente, como veedora y cumplidora de esa tarea que usted me asignó, le puedo decir que hemos estado al frente del tema para su tranquilidad y para tranquilidad del país. Y refiérase también a este tema tan importante que es la política articulada de respuesta a estas situaciones que nos duelen a todos los colombianos. Yo todos los días, y usted lo sabe que le insisto mucho, tenemos que proteger a los líderes sociales de nuestro país. Y no puede quedar, que también se lo digo al ministro de Defensa permanentemente, no puede quedar ningún crimen de ninguna persona y particularmente de las personas que están ejerciendo liderazgo social en el país, ningún crimen en la impunidad. Este ejercicio que se ha venido haciendo articulado, yo quisiera que lo narrara, pero también refiérase a lo que encontramos el 7 de agosto en la evolución de esta situación y cómo hemos procurado con el resto de organismos de control tener una respuesta integral que nos permita ser más efectivos en la prevención y en la sanción ejemplarizante de quienes han estado detrás de esos crímenes. Presidente, pero discúlpeme que no hable de un logro importantísimo del Ministerio y el Congreso, y es que diseñamos una plataforma, una aplicación, Legislab, que a partir de ahora cualquier ciudadano va a poder mirar en qué trámite va cada uno de los proyectos y no vamos a someternos al engaño de quienes quieren armar ruido que los proyectos no llevan un trámite correcto. Entonces, la plataforma Legislab, que va a ser una aplicación que se va a ver en el celular, en una tableta, en un computador, será una herramienta que complementa las páginas del Senado y de la Cámara de Representantes. En el tema de la protección a líderes, en el año 2016 hubo 61 homicidios. En el 2017, 84 homicidios y en el 2018, 68 homicidios. Del 7 de agosto a la fecha, en agosto hubo 3, en septiembre hubo 3 y en octubre 2. Ha disminuido, pero obviamente, como usted dice, así sea un asesinado, pues un líder o una persona no puede pasar en el país. ¿Qué ha ocurrido? ¿Cuál es el núcleo de donde se deriva esto? Lo que acaba de describir el ministro de Defensa. Los problemas de la ilegalidad en el territorio. Entonces, ¿qué encontramos? Primero que todo, una desarticulación de las entidades. La Defensoría del Pueblo hace un trabajo muy importante en el territorio, identificando las alertas tempranas. La Fiscalía hace toda la investigación y hay una serie de disputa por las cifras. ¿Quién pone unas cifras y cuáles son las cifras oficiales? Esa desarticulación y esa confusión con las cifras nos llevó a pensar en que necesitábamos articular las entidades. Nos sentamos con la Defensoría del Pueblo, con la Procuraduría General, con la Fiscalía General, con el Ministerio de Defensa, con el Ministerio de Justicia, entre todos, y diseñamos un plan de acción oportuno que busca la prevención y la protección de los líderes y también con la UNP, que es eje fundamental con la Policía Nacional para la parte de la prevención y la protección en el territorio. Es una política que usted estará lanzando la próxima semana, pero es una victoria que hemos tenido en estos 100 días. También se la dimos a conocer a las plataformas de derechos humanos, se la dimos a conocer al partido de las FARC, que nos fue a preguntar
por el tema de protección de líderes y se la dimos a conocer a los organismos internacionales. Razón por la cual hemos creído o hemos encontrado que un organismo al nivel del también Estado… aclara que la idea es compartirla con todos los colombianos, además viene un decreto que va a acompañar esa medida. Y además nos ayudó muchísimo la Oficina de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, la consultamos también obviamente con el Alto Consejero para la Paz y con el Comisionado para la Estabilización. Esto ha sido un trabajo de verdad muy importante porque había una falla en la parte media que era la prevención y protección. Eso creo que con ello termino. ¿Usted quiere decir algo sí, sobre eso? Yo quería agregar algo sobre lo que dice la ministra, presidente. Una de las dificultades que se encuentra respecto a lo de los líderes sociales es que hay 21 caracterizaciones, es decir, para ser líder social se puede llegar de 21 maneras. Eso tiene un efecto exponencial en la determinación de los líderes gigantesco, que hace muy difícil el trabajo, pero eso pues no es disculpa. Pero simplemente quiero agregar también la colaboración de Naciones Unidas en este proceso y de la OEA, que es una colaboración multilateral sumamente importante, presidente. Y yo diría que vamos en unos índices de crecimiento, a decir verdad, bastante significativos. Y finalmente nos vamos a ir al territorio. Todas las entidades, la UNP, la policía, al territorio con gobernadores y alcaldes que han estado por fuera, que es muy importante, que han estado por fuera de este proceso. Ministra Gloria, gracias, ministra. Usted asumió la cartera de Justicia el 7 de agosto. Yo la invité a usted a participar en el gobierno por el conocimiento que usted tiene del sector. Durante muchos años usted ha estudiado el sector justicia, desde lo más profundo del país hasta el manejo de la justicia a nivel institucional en las altas cortes de Colombia. ¿Por qué no le cuenta a los colombianos la situación que usted enfrentó el 7 de agosto cuando asumió la cartera y los desafíos derivados de esa realidad que hemos tratado de enfrentar en estos 100 días, particularmente temas como la crisis carcelaria? Yo creo que es importante que los colombianos que nos están viendo puedan escucharnos sobre la preocupación del hacinamiento en las cárceles, que también vean las complejidades que hay en la operación de ese sistema carcelario en el país, también sobre las estadísticas que tenemos de criminalidad y por supuesto un tema que también le corresponde al Ministerio de Justicia liderar y estamos en una muy buena articulación, es la política integral para enfrentar el problema de las drogas, que va desde la prevención, la promoción de buenos hábitos, romper las cadenas criminales, las cadenas logísticas, fortalecer los instrumentos de interdicción. Cuéntele eso a los colombianos, lo que se recibe a partir del 7 de agosto y lo que hemos venido haciendo en estos 100 días para enfrentar esa realidad. Mil gracias, presidente. La justicia es un aspecto fundamental en su plan de gobierno. Sin justicia realmente no va a haber legalidad en el país y no va a haber seguridad. Igualmente también necesitamos seguridad jurídica para el emprendimiento y sí que necesitamos justicia para lograr la equidad. El Ministerio de Justicia tiene grandes retos. ¿Qué encontramos? Como todos los colombianos saben, una justicia tardía e ineficaz, politizada, que no produce seguridad jurídica. Una reforma a la justicia intentada muchas veces y no lograda. No hay un modelo efectivo de justicia para las zonas rurales y cuando el Estado retoma el territorio no llega la oferta de justicia de manera adecuada. Encontramos unas altísimas cifras de hacinamiento del 50%. Vicepresidente, tenemos cárceles con 350% de hacinamiento. Desde hacía 4 años solamente se empezaron a hacer los mantenimientos de las cárceles a partir de este segundo semestre y eso nos agrava muchísimo más la situación de cada una de las cárceles. La política criminal también se encuentra absolutamente desarticulada entre todos los agentes del Estado y estamos haciendo un esfuerzo realmente por esa articulación. Hemos encontrado cifras de la reincidencia viene subiendo,
cifras de casi el 20% de reincidencia, lo que nos indica que estamos fallando en la resocialización y en todo el tema de justicia. El aumento de cultivos ilícitos, ya ustedes los han mencionado, tenemos alrededor de 200.000 hectáreas, 32 nuevas sustancias químicas en el mercado. Cada vez los niños empiezan a consumir a más temprana edad, los jóvenes lo están haciendo entre los 12 y los 13 años. Y también encontramos acciones fragmentadas, pero no una política articulada, y nos hemos puesto a trabajar 6 ministerios para el diseño de esa política que, como bien lo menciona usted, presidente, toca varios aspectos, desde reducir el impacto del consumo de drogas a través de la prevención del consumo, de la educación, del tratamiento del consumo, reducir la disponibilidad de las drogas con la reducción de los cultivos ilícitos y todo este contrabando de sustancias químicas y de producción de esas sustancias químicas, afectar las economías y rentas criminales, donde vamos con el Ministerio de Defensa a desarrollar, a seguir incentivando la desarticulación de toda esa estructura criminal. Esto tiene también unos aspectos transversales que estamos construyendo con parte de su gabinete. Hay que darle condiciones territoriales a esas zonas donde se está produciendo toda la droga, y vamos a hacer interdicción a toda la cadena de precursores que ayudan a producir la droga. Es una política integral. Hay otro aspecto que encontramos que nos preocupa mucho, presidente, y son la litigiosidad contra el Estado. Hay 400 billones de pesos en pretensiones. Actualmente hay 392.000 procesos en curso. Hay sentencias por pagar de 7.5 billones y, curiosamente, se dejó de pagar en los últimos años y aumentó de manera exponencial la deuda. Ahí, con la Agencia de Defensa del Estado, con la Secretaria Jurídica de la Presidencia y con todos los ministerios, vamos a emprender una propuesta, una estrategia para atacar esas causas de esa litigiosidad, presidente, y buscarle también una salida al pago de estas deudas. Estamos igual también en una conversación franca y sincera con las altas cortes. Ya usted asistió a la Corte Constitucional. La semana entrante vamos varios ministros al Consejo de Estado a mostrarles los impactos de esas decisiones judiciales para que ellos también se involucren realmente con estos objetivos de Estado que tenemos todos. ¿Qué estamos haciendo en el tema de drogas, en el tema de cárceles, presidente? Estamos haciendo un plan de choque, destrabamos procesos, hemos hecho ya mantenimiento a 70 cárceles este año vamos a entregar 600 cupos en una nueva cárcel, y durante el cuatrenio vamos a construir cerca de 9.000 cupos que esperamos potencializar en 5.000 más si logramos inversionistas privados para esas cárceles. Eso es bien importante, hablar sobre los proyectos que han sido exitosos en el mundo. Los planes de choque que hemos hablado muchas veces con la vicepresidenta, caso como el que tuvo una de las ciudades más grandes de México, que fue en Monterrey, en un periodo de menos de 14 meses, ampliar los cupos con una infraestructura adecuada en más de un 30%. Y eso se hace a través de esquemas de alianza público-privada. ¿Por qué no le va comentando a los televidentes de manera muy puntual, ministra, los retos que tenemos hoy en términos del número de funcionarios, el número de sindicatos y la operación de ese régimen carcelario, y por qué este plan de choque responde a esa urgente necesidad? Y si me permite también, muy puntual, hacer una referencia a esos 4 o 5 principales logros de su cartera en estos 100 días. Sí, presidente. En el plan de choques que le estaba comentando, para el año entrante, presidente, para aliviar un poco el hacinamiento carcelario,
estamos considerando y ya estamos cotizando una infraestructura móvil que es muy adecuada, parecida a la que utilizan en los campamentos petroleros. Entonces vamos a aliviar el año entrante de manera significativa el hacinamiento mientras construimos esta infraestructura dura. Y ya estoy en conversaciones con algunos fondos de inversión para el tema de las APP. Adicionalmente le quiero contar que tenemos 5 acuerdos con 5 gobernadores y alcaldes para hacer complejos carcelarios, uno en la costa Caribe, otro en Cali, otro en Bogotá, con el alcalde de Bogotá. Él nos va a ayudar a mejorar el complejo carcelario de La Picota. Vamos a trasladar la cárcel de mujeres y ese lote lo vamos a volver moneda de cambio para poder construir en La Picota. También en Medellín estamos con el gobernador y el alcalde de Medellín, donde vamos a construir la segunda colonia agrícola en Yarumal. Estamos resolviendo los problemas que tiene el lote para poder iniciar esa construcción. Entonces, así queremos enfrentar, pero sobre todo, presidente, estamos también tratando de poner humanización para esos 120.000 personas que están privadas de la libertad. Estamos haciendo una alianza muy importante con Johanna Bamón para que nos ayude a manejar las... Con la fundación. Con la fundación de Johanna Bamón de interno. Vamos a ver si hacemos un nuevo restaurante en la Guajira y estamos tratando de hacer parecido a lo que se hizo en México, a ver si el complejo carcelario del norte del país puede ser con la industria turística para que sea la que provea de todo lo que requieren los hoteles para poder crear de verdad la industria carcelaria. En el tema de gobernabilidad del IMPEC tenemos 83 sindicatos. Estamos invitando a los sindicatos a reducirse, estamos invitándolo dentro de su política de diálogo social, que realmente ellos son parte de la solución del problema, que se nos vuelvan veedores del tema de corrupción en las cárceles también. Usted sabe que ha habido muchos casos de corrupción, vienen otras investigaciones, estamos apoyando a la Fiscalía en esas investigaciones, pero yo creo que el IMPEC hace parte de la solución de este problema. Es un problema difícil, pero yo creo que ya empezamos a solucionarlo y yo creo que con voluntad política y con imaginación vamos a dejar una situación carcelaria diferente en el año 2022. Quiero decirle también una cosa, presidente. Estamos tratando de posicionar el ministerio en las regiones, aprovechando los talleres Construyendo País. Estamos desde la víspera hablando con todos los actores. El sistema de justicia es un sistema de justicia desarticulado, entonces estamos tratando de aprovechar esos escenarios para articular, para oír las necesidades de jueces, fiscales, comisarios de policía, centros de conciliación, y estamos con todos ellos tratando de diseñar esa tarea que usted me puso de un modelo de justicia que sea adecuado para la ruralidad y para zonas sobre todo dispersas. Y ministra, una instrucción que yo le impartí pensando en esa cercanía del aparato judicial y administrativo con el ciudadano, ¿por qué no se refiere por un momento a estos esquemas móviles que estamos llevando a distintos lugares del país con la Superintendencia de Notariado y Registro y otros proveedores de servicios del Ministerio? Sí, señor, estamos impulsando esas ferias en donde llega los comisarios de familia, donde llega el conciliador en equidad, el centro de conciliación, la Superintendencia de Notariado y Registro, que tiene unas funciones muy importantes de cara al ciudadano y que también tienen una tarea de ayudar a formalizar los predios y las tierras. Vamos a profesionalizar y hacer más integral esa oferta de justicia del ciudadano. Pero no quiero terminar, presidente, mi intervención para hablarle un poquito de la reforma a la justicia. De pronto, una cosita quisiera interrumpir antes de entrar a hablar del proyecto de ley. La ministra logró una cosa muy importante en Mocoa la semana pasada que estuvimos, porque ella viene hace rato comentándome su preocupación sobre el objetivo realmente de la política criminal. Entonces
tenemos que resocializar a los presos. Y lo que sucede muchas veces es que está el hacinamiento, que en lugar de mejorarse en el sistema carcelario, se vuelven peores. Entonces estuvimos viendo realmente cómo ayudar en el cortísimo plazo a conseguir algo más de espacio, y entonces en Mocoa, que había una cárcel que se había abandonado después de la tragedia, pues ya con la unidad de gestión de riesgo también estuvimos allí visitándolo. Se están haciendo unos jarillones que nos garanticen que no va a haber ningún riesgo en el futuro si llegara a haber alguna inundación o algo así para la población carcelaria, y ella va a tener allí 700, 800 cupos carcelarios, pero dentro de este énfasis que le he oído permanentemente es su preocupación por los derechos humanos de esa población carcelaria. Cuénteme. Sí. No, decidimos abrir la cárcel, presidente, que habíamos cerrado con motivo de la emergencia, porque nos garantizaron que con unas obras de mitigación no iba a correr riesgo. Es una buena infraestructura y ya estamos entrando a remodelarla, aprovechando que está vacía, porque sí hay que hacerle algunos arreglos. Entonces esperamos que regresen, porque es impresionante lo que significa una cárcel para el municipio. Muchos, cuando la vamos a hacer, nadie quiere una cárcel cerquita, pero cuando la vamos a quitar, realmente ha creado todo un entorno económico alrededor de la cárcel, y se acercaron todos los ciudadanos, nos quebramos, perdimos nuestros empleos. Y también muchos familiares, ¿no? Sí, También señor, por el tema de la cercanía social. Pero, ministra, también refiérase que usted iba a abordar el tema de la reforma. ¿Cuántas veces hablamos nosotros y insistí que teníamos que buscar diálogo con las altas cortes, con los partidos políticos, de cara a poder hacer una reforma? Las reformas a la justicia han sido muy difíciles en el Congreso. En los últimos 20 años, la realidad es que es quizás una de las tareas más complejas, pero hasta ahora ha ido avanzando. Algunos temas han tomado más fuerza, otros han perdido fuerza. Yo espero que las cosas que han perdido fuerza se puedan retomar de cara al segundo ciclo de debates, pero coméntenle a los colombianos, ministra, cómo ha sido este proceso, primero, de prepararla, de presentarla y de debatirla en el Congreso. Y si quiere, anteceda esa explicación con una reflexión sobre los fallos o las fallas que hemos tenido los colombianos en los últimos años para sacar adelante estas reformas y la complejidad que esto entraña. Sí, señor. Ha sido muy difícil. 17 veces se ha intentado hacer en los últimos años una reforma a la justicia, y 4 pasaron por el Congreso, 2 casi finalizaron su trámite y fueron abortadas en último momento. Estamos intentando hacer este esfuerzo, presidente, pero esto es un esfuerzo que no es aislado. Una reforma a la justicia no se agota con un solo acto legislativo. Tenemos, como usted lo sabe, una agenda más amplia de reforma a la justicia que vamos a presentar en estos 4 años. Y me quiero referir primero, su obsesión ha sido la digitalización de la justicia, y en eso estamos apoyando. La semana entrante, con la ministra de las TIC y con las Cortes, firmamos ya el primer convenio para ir hacia el expediente digital. Estamos tratando de coordinar con la rama judicial a ver dónde es que hay necesidades de más jueces y fiscales, que ya cuando uno va a la región le dicen esas necesidades, a ver de qué manera podemos fortalecer esa planta de personal, y mi tarea es ayudarles a conseguir recursos. Y tenemos una agenda legal que vamos a ir presentando poco a poco, como por ejemplo la carrera judicial, una modificación a la carrera, tantas veces prometida y no realizada. El Código Penal, presidente, tenemos un Código Penal desarticulado con penas que no tienen nada que ver con ese tipo de delitos. El Estatuto de Defensa del Estado, o sea, vamos a volver a revisar todos los medios alternativos de solución de conflictos, y por último está la reforma constitucional. ¿Y por qué empezamos por ahí, presidente? Porque necesitamos un aliado en toda esta transformación de la administración de justicia. Los colombianos tienen que entender que no es el Ejecutivo el que administra los juzgados y los tribunales. Ellos tienen independencia y autonomía, y hemos tenido un órgano de administración y de gobierno que ha hecho muchas cosas, se le reconocen muchas cosas en el país, pero tiene una estructura disfuncional. Necesitamos nuevos perfiles de personas
y necesitamos que se articulen de debida forma con las jurisdicciones. Por eso arrancamos por la reforma constitucional y porque queríamos adicionalmente incluir algunas normas de probidad y de transparencia para el trabajo de las Cortes y sobre todo de seguridad jurídica, que los fallos iguales, los de casos iguales se fallen iguales, promover las sentencias de unificación para lograr la seguridad jurídica que tanto reclama el país. Construimos con ellos una agenda, conversamos con ellos unos puntos, 7 reuniones, presentamos el proyecto al Congreso, tuvimos que acumular 3 iniciativas, la del gobierno, la de Cambio Radical y la de algunos senadores del Centro Democrático. Fue un proceso enriquecedor, presidente, pudo salir para el primer debate una ponencia unificada. En el segundo debate las cosas, bueno, sale lo del control de las Cortes y adicionalmente no se aprueba el Consejo Superior, la reforma del Consejo Superior. Vamos a seguir insistiendo en el tercer debate y estamos optimistas, presidente, de que lo vamos a lograr enderezar. Muchas gracias, ministra. Vicepresidenta, yo quiero primero aprovechar esta ocasión de nuevo para reiterarle el enorme placer que es trabajar con usted, de construir este trabajo en equipo. Usted ha asumido una tarea muy importante que ha sido la lucha contra la corrupción administrativa, la promoción de la transparencia. Y hay unos temas puntuales donde creo que usted está dando al país unas buenas noticias. Lo que se ha venido haciendo con el Pacto por Cartagena, el Pacto en Riohacha, donde se ha procedido con la designación de alcaldes después de ternas que han sido enviadas por los partidos y cómo estos acuerdos están ayudando a generar confianza ciudadana. Pero también el programa Agua que usted anunció ahora, cómo podemos ir generando mejores prácticas para vencer la discrecionalidad en el manejo de la información o los monopolios en la toma de decisión, cómo también queremos desde la visión de un Estado digital permitir mayor escrutinio ciudadano al manejo del Estado. Entonces quisiera que usted le contara al país que nos está viendo cómo van avanzando esas iniciativas tan importantes en la lucha contra la corrupción y cómo desde la consejería que está a su cargo para promover la transparencia queremos, de la mano con la visión de un Estado digital, mejorar los instrumentos de supervisión ciudadana. Bueno, presidente, lo más importante es que el tema de la corrupción realmente aquí ha hecho agua y esto es algo que tenemos que enfrentar con muchísima más contundencia. Yo realmente celebro el trabajo que han venido haciendo los organismos de control, el procurador, el contralor, el fiscal, pues nos han mostrado que tienen realmente una gran diligencia, pues sabemos que todos los funcionarios públicos tenemos que tener esa diligencia, ese compromiso, pero por ejemplo esa Consejería Presidencial para la Transparencia y Lucha contra la Corrupción la encontramos absolutamente débil, sin suficientes instrumentos jurídicos. Esa es la importancia de este proyecto adicional al que se refirió ya la ministra del Interior para poder darle más dientes a esa Consejería Presidencial. Por ejemplo, estamos pensando que ante una solicitud de la Consejería Presidencial, el procurador pueda suspender temporalmente a un funcionario, porque en realidad lo que pasa es que muchas veces estamos viendo que las cosas pasan y no hay suficiente capacidad de acción del Estado para frenar esos casos de corrupción. En el caso de Cartagena, como en el caso de Riohacha, pues vemos nosotros repetidamente, salen los alcaldes, ¿por qué? Por corrupción. Es totalmente aterrador. Cartagena ha tenido 11 alcaldes en los últimos 7 años. ¿Y la constante cuál es? Pues el partido que era el que había propuesto al alcalde que sale por corrupción vuelve a una terna y los presidentes nombran de la terna y entonces pues los problemas no se solucionan. Y yo creo que acá el tema de la responsabilidad de los partidos de verdad que es muy importante. Tenemos que lograr que los partidos asuman responsabilidades con la gente que ellos avalan. No podemos dejar que aquí se siga avalando gente simplemente para ganarse una alcaldía y después cuando pasan los desastres el partido no tiene nada que ver. En el caso de Cartagena, usted designó como alcalde encargado a Pedrito Pereira. Es una persona que ha mostrado el mayor compromiso por todo este acompañamiento. La interrumpo 2 segundos. ¿Por qué no cuenta también cómo ha sido el proceso de selección de las ternas? Sí, es importante. Que a diferencia de otras épocas, sí, es importante, donde era una decisión discrecional, se ha hecho un proceso primero de evaluación, de entrevista, invitando actores importantes
y ha sido una forma transparente llegar a esos procesos de Eso es selección. muy importante porque entonces, teniendo el presidente la facultad de escoger un alcalde encargado de esas ternas que entregan los partidos, usted estableció esa modalidad de hacerles a ellos una audiencia pública en donde se les donde tienen que dar a conocer primero qué es lo que van a hacer durante el tiempo del encargo, segundo, qué tanto conocimiento tienen realmente de la ciudad. Eso fue lo que resultó muy evidente en el caso de Cartagena. Usted escogió al alcalde Pedrito Pereira porque era la persona que tenía sin duda el mayor conocimiento y mostró un gran compromiso que ha venido cumpliendo. Yo tengo que dar fe durante su encargo en la alcaldía. Nosotros le hemos hecho una intervención a fondo, por una razón, presidente, porque usted también nos dijo cuando empezamos este trabajo desde la vicepresidencia, aquí nosotros tenemos responsabilidad hasta el último día dentro de 4 años. Si este alcalde va a estar encargado apenas durante 15 meses, lo que no tendría sentido es que dentro de 16 nos lavemos las manos y digamos, bueno, que vuelva otra vez Cartagena al desastre. Entonces, por eso yo lo que hice fue convocar al sector privado, a los gremios, a la sociedad civil en Cartagena, por ejemplo, a las organizaciones de base, los vendedores ambulantes, las juntas de acción comunal, y todos ellos han trabajado con nosotros en ese pacto por Cartagena. Usted le hizo firmar a él unas líneas generales del pacto, nosotros hemos desarrollado el pacto a profundidad. ¿Para qué? Para que Cartagena tenga seguridad. En eso el ministro de la Defensa nos ha ayudado mucho. Además me acompañó, gracias, hace 15 días en una sesión de todo un día. Y ya nos dio unos policías adicionales, poquitos todavía, 50, pero necesitamos más, hay un compromiso. Pero cuente una cosa que es importante. Se hizo un fortalecimiento también de la policía turística, entre No, otras por eso, cosas, esos son los 50. y entre otras cosas para desactivar esas redes de proxenetismo que estaban llegando a utilizar apartamentos en arriendo. Entonces, como bien lo dice la vicepresidenta, los primeros 50 van exclusivamente a eso, señor presidente. Entonces, y de hecho también el general Nieto ha sido un colaborador muy eficaz en esto. Entonces la idea es que vamos a tener 200 policías nuevos porque nos vamos a concentrar realmente en prevenir el abuso sexual de los menores. Es que mire, yo di unas cifras hace un rato de la mujer, pero en este país hay 6.000 niñas menores de 15 años que están dando a luz cada año. Eso es totalmente inaceptable, pero muchísimos menores a los que utilizan sexualmente en Cartagena. Entonces, estos policías adicionales que nos va a dar el ministro de la Defensa y el general Nieto van a servir primero para concentrar en todas estas zonas turísticas, pero también para llevar a los barrios. Es que barrios como el Nelson Mandela, la gente está en un abandono total ante las pandillas, ante tanta cosa, y logramos entonces que en ese pacto esté el tema de la seguridad, el tema de la transparencia, el tema de la competitividad, que hemos venido también trabajando mucho con Clara Parra, la secretaria de Competitividad, el tema de la inclusión social. Necesitamos una solución para todos estos vendedores ambulantes. Estamos trabajando ya en un sistema de unas cooperativas donde los vamos a ayudar a formalizarse. Yo le tengo una sorpresa muy buena, pero tampoco me quiero chiviar allí. Con el alcalde vamos a hacer una cosa verdaderamente importante y la meta es que Cartagena, al final de su periodo, esté en un índice de pobreza de 1 dígito. Tenemos que lograr eso y acabar totalmente la pobreza en Cartagena para el año 2030, que son los 500 años de la fundación de Cartagena. Entonces estamos haciendo este trabajo. Corto plazo con el alcalde, 15 meses, mediano plazo, los 4 años de su gobierno. Le vamos a seguir acompañando en estos 6 frentes y ya a largo plazo es que tenemos que lograr que los cartageneros no se vuelvan a equivocar, que el siguiente alcalde que elijan ellos esté comprometido a darle continuidad a este programa. Y eso mismo es lo de Riohacha. Entonces realmente hay resultados ya concretos y en ambos casos, por supuesto, ya esos 2 alcaldes han creado Secretaría para la Mujer, que era también una materia pendiente. Aquí hay una cantidad de iniciativas del gobierno suyo, claro, el gobierno suyo haciendo una política para la equidad de género, y resulta que los alcaldes y gobernadores muy resistentes, varios de ellos, con la idea de la secretaría, les dijimos, no vayan a montar burocracia, quítele 2 o 3 funcionarios a distintas secretarías, ponga la Secretaría de la Mujer. Le estamos trabajando con la consejera Ana María Trivín, unas cartillas, ¿para qué? Para que le den a las mujeres información, la hoja de ruta, cuál es la oferta institucional cuando hay violencia, hacerles acompañamiento para que sean emprendedoras, porque queremos mujeres empoderadas económicamente, y el tema de la política. Y esas 2 ciudades, Riohacha y Cartagena, tienen ya la Secretaría de la Mujer. Y lo otro es Mocoa, acompañar esta reconstrucción. Ahí estamos trabajando mucho
con el director de la Unidad de Gestión de Riesgo, y pues una modalidad parecida a este trabajo. Estuvimos con la ministra de Justicia esta semana. La comunidad realmente se ha ido ya, digamos, moviendo mucho más en la línea de entendernos como sus aliados, porque realmente tienen razón. La tragedia fue ya hace casi 2 años, ya hay un montón de ofrecimientos que se les hicieron, no los han cumplido. El ministro... ¿Por qué no se tiene ahí 30 segundos? Porque ahí hay un tema bien importante, la reconstrucción y el proceso de reconstrucción, cómo venía avanzando, que el país tiene que saber cuál es ese corte de cuentas, de cómo se venía avanzando en la reconstrucción, la lentitud de muchas de estas obras y lo que se ha venido haciendo en los últimos 100 días para acelerar lo de mitigación, las obras de prevención y al mismo tiempo las de tejido social que tienen que ver con la provisión de bienes públicos. ¿Por qué no me dedica esos 30 segundos, vicepresidenta? Porque usted ha venido haciendo un trabajo de supervisión con la unidad de gestión del riesgo y me parece que las respuestas han sido rápidas y el proceso de reconstrucción tiene que estar en una permanente rendición de cuentas, que es lo que le he pedido tanto a usted como al doctor Eduardo, para que la comunidad tenga confianza en la respuesta del Estado. Así es, presidente. Mire, por ejemplo, el tema del acueducto. Yo iba a mencionar al ministro de Vivienda y su viceministro, que es el viceministro del acueducto y el agua potable, ya empezaron realmente... Y el viceministro del Interior. Y la Ministerio del Interior lograron que la comunidad aceptara finalmente que empezara el acueducto, porque eso estaba pendiente hace 9 meses que se arrancaran las obras del acueducto. Entonces ya esa obra comenzó, pues el ministro está totalmente comprometido a que esas obras van a terminar en el curso, perdón, de los últimos 8 o 10 meses, ya va a tener entonces Mocoa agua potable. El tema de las viviendas también, estaba el proyecto de construcción de viviendas pues prácticamente parado, ya se entregaron unas viviendas y se inicia ahora un proyecto para 900 viviendas adicionales, que es también muy importante dentro de esto de la reconstrucción, pero dentro del tejido social lo más importante, presidente, es que estamos trabajando con ellos para ver qué proyectos productivos, qué tipo de labor podemos ayudar a que ellos identifiquen, sobre todo en materia de agroindustria, por ejemplo, y turismo. Allí también hemos tenido una gran colaboración de la gobernadora de Putumayo, porque realmente tienen ellos un potencial grandísimo en el campo del turismo, ahí con el viceministro de Turismo en el Ministerio de Comercio, al igual que con el ministro, pues vamos a trabajar realmente ese tipo de proyectos, porque el tema social fundamentalmente depende de cuál va a ser la actividad productiva que ellos tengan después. La unidad de gestión de riesgo realmente ha venido trabajando bastante bien, hay que meter un poquito más el acelerador en varias de las obras, pero yo siento que, y la ministra tal vez me puede corroborar eso, la comunidad ya está muchísimo más tranquila, estaban muy alterados hace 3 semanas que estuvimos allá, pero ven que este es un gobierno aliado y que les vamos a cumplir. O sea, aquí esta reconstrucción tiene que estar terminada totalmente antes de 2 años y lo demás es invertir en lograr una Mocoa diferente, una Mocoa con más potencial de crecimiento social y de mejores indicadores para los habitantes de Mocoa. Muchas gracias, vicepresidenta. A todas las personas que nos están acompañando, de ustedes, del equipo de gobierno, yo creo que aquí hemos deliberado sobre este pilar tan importante que es legalidad y lucha contra la corrupción. Usted quería hacer una anotación, ministra, sobre un tema que yo sé que ha sido muy sensible en el país y son todos esos compromisos acumulados que se han hecho en el tiempo frente a los cuales no ha habido respuesta y usted encontró una realidad el 7 de agosto que hemos tratado de ir solventando en estos primeros 100 días. Le pido un favor, no solamente sea muy concreta y muy puntual sobre esto, sino que también haga un breve balance del trabajo nuestro de diálogo social. 2 cosas, presidente. La conflictividad social que está en estos días no es gratuita. Es algo, diría yo, que viene de tiempo atrás. El Ministerio del Interior hace parte de 171 espacios de concertación con diferentes comunidades, con unos pliegos de compromisos que nos dimos a la tarea de buscar identificarlos. El ministro de Agricultura con unos compromisos de tierras que se han adquirido con la comunidad, obras, cantidad de compromisos incumplibles, razón por la cual pues es caldo de cultivo para la conflictividad social. Yo creo que ha sido sistemático el hecho de estos paros y todas estas protestas, pero de verdad ha sido falta de responsabilidad en el momento de comprometerse y obviamente en no dejar un respaldo presupuestal. Adicionalmente, en el ministerio no hay una memoria institucional
nos tocó empezar a buscar dónde estaban los compromisos, por qué la gente se queja, por qué está protestando, y logramos hacer ya un balance y un inventario. Estamos citando estas mesas, algunas acompañadas por la vicepresidenta, otras por los consejeros de la presidencia, para decirle a la gente, y esto tiene que ver, por ejemplo, con los indígenas y las comunidades afro, raizales, palenqueras, que también tenían unas grandes expectativas, pero además de eso, porque el Ministerio del Interior no tenía un mecanismo serio ni unos indicadores a dónde quieren llegar la garantía de los derechos, que es lo que le corresponde. Entonces, el diálogo se iba en buscar miles de millones de pesos para la infraestructura, es decir, para el transporte, el hospedaje, la alimentación de los garantes y de los que iban a conversar, y a las comunidades no les estaba llegando solución. Hemos venido construyendo unos protocolos que esperamos queden, y de igual manera aspiramos a dejar una plataforma seria que se sepa qué compromisos tiene el Estado, y además decirle a las comunidades con mucha transparencia, no se van a poder cumplir unos, pero buscar unas soluciones, y así se ha venido trabajando también con el capítulo especial que tenemos en el Plan Nacional de Desarrollo. Se ha venido trabajando con el Departamento Nacional de Planeación en el compromiso que usted adquirió con las comunidades étnicas el 9 de agosto, y esperamos que esta herramienta quede funcionando. Muchas gracias. Yo quiero que a todas las personas que nos acompañan desde sus casas, que vean que en 100 días no se refunda la República, pero en 100 días se ha hecho un ejercicio muy juicioso y con instrucciones muy puntuales. Hacer el corte de cuentas de qué se recibió, trazar una hoja de ruta para estos primeros 100 días, se están produciendo resultados, y ahora seguir edificando todo lo que son las metas transformacionales de nuestro gobierno para sacarlas adelante con este seguimiento de indicadores que hemos impuesto desde la Presidencia de la República. Entonces creo que este primer ejercicio de diálogo y de rendición de cuentas en esta área tan importante, espero que las personas que nos acompañan vean lo que han sido los retos y cómo estamos respondiendo desde el gobierno. ¿Usted tiene un comentario, ministro? Sí, presidente, me parece muy importante recalcar que estos planes que hemos desarrollado, el que la hace, la paga y el plan Diamante, no se suspenden al terminar los 100 días, se repotencializan y vamos a ser muchísimo más exigente en los resultados. Eso es muy importante dejárselo claro a la opinión pública. Y haga énfasis una cosa, el plan, el que la hace, la paga, esta nueva etapa la estamos llamando más cercano con la gente. Sí, señor. Queremos una mayor respuesta de la ciudadanía en este ejercicio de la seguridad. Sí. Les agradezco mucho este primer ejercicio y seguimos rindiéndole cuentas al país, porque somos un gobierno que quiere informar y que quiere construir con los ciudadanos este trabajo en equipo. Antes de irnos a nuestra segunda pausa, los dejamos con dos temas que interesan prioritariamente a los colombianos: la seguridad ciudadana, la lucha contra la corrupción y la búsqueda de la transparencia. La legalidad, como uno de los pilares de este gobierno, es la base para apalancar la seguridad de todos los colombianos, y ha sido uno de los componentes clave del esfuerzo que durante estos 100 días ha hecho el gobierno nacional para darles tranquilidad a todos los ciudadanos. A la fecha se han realizado 20 consejos de seguridad en diferentes zonas del territorio nacional, lo cual ha permitido un diálogo franco y profundo con los alcaldes, las autoridades territoriales y con los diferentes sectores sociales de todas las regiones en donde se hace presencia. Sin duda, fortalecer la seguridad ciudadana en todas las regiones del país es uno de los desafíos más importantes que se ha enfrentado, y por eso, en conjunto con las fuerzas militares y la Policía Nacional, se definieron los planes Diamante y el que la hace, la paga, los cuales han permitido en poco tiempo quebrar la tendencia de algunos delitos que venían creciendo. Varios de los delitos que más afectan a los colombianos en las calles se han reducido significativamente. Robo a entidades financieras se redujo en 66%, de 68 a 23%. Robo al comercio se redujo en 34%, de 15.749 a 10.381. Robo a residencias en 16%, de 12.309 a 10.286. Robo a automotores en 12%, de 2.529 a 2.219.
robo a motocicletas en 17%, de 8.191 a 6.787. En cuanto a homicidios, este delito en ciudades capitales como Cali, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga y Cartagena ha mostrado reducciones promedio de 12% comparado con el mismo periodo del año anterior, aunque sin duda es uno de los retos en los que se debe continuar trabajando en todo el país. Todos los esfuerzos por combatir el microtráfico han permitido golpear estas estructuras criminales que amenazan a niños y jóvenes en colegios, parques y calles del país. A la fecha se han intervenido 5.893 entornos educativos y 6.032 parques, y desde la línea 167 se ha recibido información útil para identificar e intervenir 247 expendios de drogas en ciudades. Se ha logrado la incautación de 5.019 kilos de estupefacientes y sacado de las calles a 1.536 jíbaros gracias al apoyo de la ciudadanía y de 111.512 colombianos que hacen parte de las redes de participación cívica en el marco del Plan de Choque, el que la hace la PAC. Una nueva generación motivada. Uno de los fundamentos del nuevo gobierno es la transparencia. Cada una de las acciones de estos 100 primeros días ha sido una apuesta consistente a ese propósito de trabajar de otra manera, sin prebendas, sin dádivas ni clientelismo. Como resultado de esa convicción y de la expresión de millones de colombianos, el gobierno convocó a todos los sectores políticos del país a una histórica mesa nacional para llevar al Congreso de la República un paquete de 8 proyectos anticorrupción que actualmente están siendo debatidos en el Legislativo. Asimismo, el presidente Iván Duque firmó una directiva de austeridad que generará ahorros por más de 6 billones de pesos durante su cuatrenio, empezando con un ajuste para el año entrante de 1,2 billones. Con la medida se reducirán gastos y se generarán ahorros acabando nóminas paralelas, viáticos, publicidad, eventos y esquemas de seguridad, buscando eficiencia administrativa. El ejemplo empieza por casa. Junto con el Ministerio de Transporte, la Vicepresidencia de la República desarrolló una plataforma tecnológica que le permite a los ciudadanos hacer seguimiento a los diferentes proyectos que están en marcha. Con esta herramienta es posible consultar el porcentaje de avance de las obras, detalle de la inversión y acciones de la interventoría. Por otra parte, se implementó un nuevo modelo de mecanismo de denuncia de alto nivel para asegurar la transparencia en los proyectos de infraestructura de gran impacto. La Secretaría de Transparencia, en un trabajo conjunto con la empresa Metro de Bogotá, la Veeduría Distrital, la OCDE y el Instituto de Gobernanza de Basilea, creó un nuevo mecanismo de denuncia de alto nivel, MDAN, para asegurar la transparencia en la contratación de proyectos de infraestructura clave para el país. El gobierno activó el Plan de Choque que busca destrabar y ejercer vigilancia a proyectos críticos financiados con regalías. La Secretaría de Transparencia inició junto con el DNP un plan de articulación interinstitucional con el fin de apoyar a las entidades territoriales ejecutoras de 35 proyectos con el objetivo de proteger 119.280 millones de pesos de los recursos públicos de los colombianos. De esta manera, con acciones concretas, avanza esta nueva visión de gobierno en materia de transparencia y buen manejo de los recursos que son de todos.